es un día, el día de hoy, 11 de septiembre, es un día que quedó grabado en la historia de los Estados Unidos. Y bueno, prácticamente un día que dejó huella y generó diferentes condiciones de vida y dañó las diferentes economías de los países del mundo. El cambio que también surgió, el cambio de vida para los fronterizos con el ataque a las Torres Gemelas, hoy 11 de septiembre. Pues mire, aún permanecen frescos en la memoria de los estadounidenses los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que no solo cambiaron la historia del país, sino alteraron para siempre la vida y dinámica, en el caso de la frontera de Ciudad Juárez. Desde entonces y de manera gradual aumentó la vigilancia con más personas y tecnología dentro y fuera de los puertos de entrada a los Estados Unidos. Se extendió el muro fronterizo y hasta se utilizó por primera vez la Guardia Nacional para prácticamente sellar la frontera de El Paso y Ciudad Juárez de cualquier amenaza. Y efectivamente, y no nada más aquí en la frontera, ¿verdad? A lo largo de la línea divisoria, ¿verdad? De ese país, en Tamaulipas, en Baja California, en fin, por todas las fronteras. Recuerdo que antes de que explotaran las Torres Gemelas, antes de que explotaran esos aviones ahí, en ocasiones, bueno, mucha gente se iba a los Estados Unidos y no tenía mayor problema para cruzar. Incluso ahí mismo, en Ciudad Juárez, abajo de uno de los puentes, había personas que rentaban o le daban el servicio a usted para cruzarlo ahí, lo que es el río, en unas cámaras, en unas de esas inflables, pequeñas embarcaciones inflables. Ahí mismo le cobraban $5 por llevarlo ahí al otro lado. Ahí había unos agujeros en la tela. Ahí cómodamente las personas vigilaban nada más que se fuera la border patrol, la patrullita esa, y pues entraban tranquilamente, no había mayor problema. Allá por Tijuana, Baja California, también de una manera muy fácil, allá por un cerro, allá rumbo a playas de Tijuana, ahí se pasaba muy cómodamente la gente, vigilando igual a los de la migra, que se retiraran, bajaban ahí nada más un cerrito fácil, se sentaban en la parada del trole, ahí a la entrada de San Isidro, y luego ya ese transporte los llevaba hasta San Diego, California, y ya se perdían entre la gente, y no pasaba nada, de una manera muy cómodo. Después de esto, no, pues ya es sumamente difícil. Ahí en Ciudad Juárez incluso había una persona que rentaba una escalera para brincar un muro. Se la rentaba así en $5, órale, brínquele, y se la ponía para el otro lado para que se bajara, no pasaba nada. Ahora la situación es totalmente distinta. Y bueno, pues le decía a usted, desde entonces y de manera gradual aumentó la vigilancia con más personas y tecnología dentro y fuera de los puertos de entrada a los Estados Unidos. Cambió totalmente la situación, y esto obviamente cambia también para los mexicanos. Unas 3,000 personas murieron ese día con los ataques terroristas. Déjeme darle más información relacionada con este asunto. En esa fecha, miembros de Al Qaeda secuestraron 2 aviones de pasajeros que estrellaron contra unas torres generales del World Trade Center en Nueva York, y estrellaron un tercero contra las instalaciones del Pentágono en Washington. Un cuarto avión cayó a tierra en un campo de Filadelfia luego de que sus pasajeros se enfrentaran a los secuestradores. Unas 3,000 personas murieron ese día en los peores ataques terroristas cometidos en territorio estadounidense. Los recuerdos del 11 de septiembre han unido más a los estadounidenses que cualquier otro evento reciente. Según algunas encuestas, el 97% de las personas recuerdan dónde se encontraban ese día cuando se enteraron de los atentados, al igual que lo hacen con el día en que asesinaron a John F. Kennedy. Pero también los ataques terroristas fueron punta de lanza de varios cambios en el país. El primero de ellos fue la creación en el 2002 del Departamento de Seguridad Nacional para albergar a 22 agencias federales ya existentes.
Con lo anterior fueron instituidos el CBP y la Oficina de la Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas, entre otras. Los ataques terroristas también propiciaron que el gobierno federal destinara recursos e hiciera enormes gastos para la seguridad del país. Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de El Paso cuentan ahora con mayores recursos y tecnología como detectores personales de radiación para inspeccionar al tráfico privado y comercial que ingresa al país. También los 9 cruces internacionales CBP El Paso, incluyendo los puentes Paseo del Norte de las Américas e Isleta Zaragoza, cuentan con monitores de radiación, sistema de rayos X y gamma, así como lectores de placas de automóviles, además de equipo de tecnología de punta. Fuera de los puertos de entrada, el gobierno federal invirtió en más agentes de la patrulla fronteriza, la cual forma parte del CBP desde que se instituyó. En el sector de El Paso, cuya jurisdicción abarca el estado de Nuevo México y los condados del Paso y Hudspeth en Texas, suman ahora 2.700 patrulleros fronterizos que cuidan de los límites internacionales. En contraste, a principios de la década de los 90, cuando se implementó el operativo Hold the Line, por ejemplo, apenas se sumaban 400 agentes. El impacto de contar con más agentes de la región, equipados ahora con tecnología de punta y ayudados con cámaras de noche y de día que vigilan la frontera, es la dramática caída de arrestos de inmigrantes indocumentados. En el año fiscal 2010 sumaron 12.251 aprehensiones, lo que significa menos del 10% de las detenciones con el periodo del 2005, cuando fueron 122.655. Por ejemplo, en el 2011, la cifra se volvió a desplomar con solo 10.345 aprehensiones de inmigrantes, de acuerdo con datos del DHS. Oficiales de la patrulla fronteriza han argumentado que esa disminución se debe también a la construcción del muro fronterizo y la presencia de la Guardia Nacional para ser ojos y oídos de los patrulleros fronterizos, además de implementación de una política de cero tolerancia para quienes crucen ilegalmente la frontera. Tenemos a más gente, más infraestructura y políticas que procesan judicialmente a los indocumentados, pero no podemos dejar de lado que Estados Unidos es un país que da la bienvenida al mundo en términos de inmigración y comercio ilegal, dijo el portavoz de la patrulla fronteriza Doug Mosier en entrevista previa. También ha habido cambios en el proceso de los flujos legales y se han establecido nuevos requerimientos a los mismos estadounidenses cuando ingresan a su país a raíz de los ataques terroristas. Desde el 1 de junio del 2009 se exige a los ciudadanos de este país que presenten su pasaporte en su formato libro o credencial u otro documento avalado por el gobierno federal, como la tarjeta de la Line Express o Sentry, como lo establece la iniciativa de viaje del hemisferio occidental. La iniciativa también propició el uso de tecnología para leer documentos migratorios y el desarrollo de programas de viajeros confiables como la Line Express, la cual se expandió del puente Stanton Lerdo al de Isleta Zaragoza y pasó del norte en la vía pedestre. Asimismo, en las vías comerciales se han establecido programas similares como FAST, que por primera vez se puso a prueba a nivel nacional en diciembre del 2003 en el Puente Libre. Estamos más seguros hoy que ayer y lo estaremos más el día de mañana, mientras que continuamos evolucionando como agencia y desarrollando e implementando sistemas diseñados para proteger a esta nación, a la vez que mantenemos el flujo libre de personas y comercio en nuestra frontera. La directora de Operaciones de Campo de CBP, Ana Hinojosa, en entrevista previa así lo señaló. Pero para organizaciones como la Red Fronteriza a favor de los derechos humanos, la implementación de políticas de cero tolerancia a los indocumentados y rigurosas medidas para revisar a los inmigrantes quienes ingresan legalmente, así como otras políticas bajo el argumento de proteger al país, han impactado de manera negativa a la vida diaria de los fronterizos. Aquí hemos sufrido violaciones al debido proceso, a la privacidad y a los derechos civiles, comentó la portavoz de la organización, Cristina Parker.
Citó, por ejemplo, el uso de la fuerza letal a aspirantes, a indocumentados, como en el caso del mexicano Sergio Adrián Hernández Huereca. Un patrullero fronterizo baleó y mató al adolescente de 15 años cuando se encontraba en México el 7 de junio del 2010. Pese a que los padres de Sergio Adrián demandaron civilmente en 2 querellas al patrullero fronterizo que mató a su hijo, un juez federal desechó las demandas argumentando que no había evidencia suficiente para procesar al agente por homicidio, además de que el adolescente se encontraba en territorio mexicano al momento del incidente. Pues efectivamente de esta manera cambió la vida de mucha gente después del ataque a las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001.